Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Hoy día, lunes 12 de abril del 2021, vamos a comenzar con la tercer clase en la cual nosotros vamos a continuar estudiando lo que son, vamos a continuar estudiando la deuda tributaria desde los casos propuestos en la práctica número 2. ¿Sí? Como en algún momento comentábamos, desde que estamos comenzando a estudiar la materia de sistemas tributarios, todo el tiempo vamos a trabajar con el tema de plazos y términos, ¿sí? Entonces, el tema de la práctica número 1, tú ya lo tienes que tener dominado, ¿sí? Porque todo el tiempo vamos a decir cuándo es el vencimiento, cuándo presenta, cuál es, qué corresponde cuando presentas después del plazo, qué corresponde cuando pagas después del plazo, ¿sí? Habíamos estudiado con ustedes estos puntos en los cuales decíamos que para los contribuyentes tenemos obligaciones formales y tenemos obligaciones materiales. ¿Sí? La obligación formal es la que se nos dice en el reglamento de que es lo que tienes que hacer, que si no haces se te va a sancionar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una obligación formal. ¿Sí? En cambio, lo relativo al pago es una obligación material. ¿Sí? Resulta que para el contribuyente o para el conjunto de contribuyentes puede presentar en cualquier caso saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. ¿Sí? Cuando las operaciones gravadas son mayores, entonces se va a generar un saldo a favor del fisco. Y por lo tanto, en el momento de la elaboración de la declaración jurada, se va a generar un saldo a favor del fisco. Quiere decir que se está generando una obligación material. En cambio, cuando en algún periodo determinado el importe a favor del contribuyente va a ser mayor al importe a favor del fisco, entonces se va a generar un saldo a favor del contribuyente. Lo que quiere decir que la obligación formal ha sido completada y nunca nació la obligación material. ¿Sí? La obligación material es lo relativo al pago. Cuando el contribuyente tiene un importe por pagarle al fisco, nace la obligación material. Caso contrario, no nace la obligación material. ¿Sí? En los casos que vamos a trabajar con ustedes a partir de ahora, voy a hacer un poquito más grande hasta acá, fíjense, yo les voy a dar, en esta práctica número 2, vamos a tener una fecha de presentación y una fecha de pago. Ustedes se van a dar cuenta que esto puede suceder en un periodo. Puede ser que yo, por ejemplo, el periodo abril del 2021, a partir de mañana, 13 de abril del 2021, comienzan a correr los vencimientos para el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones y las retenciones de los impuestos por no emisión de factura o también para las retenciones de los dependientes, ¿no? Entonces, yo puedo hasta mañana, a partir de mañana tengo que declarar el impuesto de estos tributos, ¿sí? Pero resulta que yo declaro, pero no tengo plata para pagar. No he podido tener plata para poder cubrir la obligación material. Entonces, ¿qué sucede? No pago, pues si no tengo, no puedo pagar. Y seguramente yo voy a estar preocupado buscando de dónde conseguir recursos monetarios para poder cubrir mi deuda, porque como en algún momento en son de chiste decimos, es mejor deberle a tu suegra que deberle al fisco. ¿Por qué? Porque deberle al fisco es un tema bien delicado en el entendido de que en cierto momento también vamos a decir, Dios te va a perdonar por tus pecados, el fisco nunca te va a perdonar por los tributos, ¿sí? Y obviamente cuando tú demoras en pagar, mientras más tiempo, mientras más dejas que pase el tiempo, mayor va a ser tu deuda. Cada día las unidades de fomento de la vivienda suben y por día tú pagas también un interés en función a una tasa, en función a una determinación de un interés compuesto. Ustedes saben que el interés compuesto, su capitalización es diaria y lo que quiere decir es que va a ser mayor el interés que vas a pagar por el tiempo que demores en hacerlo. ¿Sí? Entonces tienes que tomar en cuenta esto. Y además, no puedes
tú como contribuyente decir, ni se van a dar cuenta. Sí, yo ya he declarado de diciembre del 2019 y hasta ahora no se han dado cuenta, no me han dicho nada. No se van a dar cuenta que no les he pagado. Resulta que existe eh, un departamento de inteligencia fiscal que se encarga de medir no lo vamos a llamar terrorismo tributario, jóvenes, no vamos a ser tan fatalistas, pero la administración tributaria tiene un plazo para poder fiscalizarte hasta la prescripción. Según la ley 812 que modifica la ley 2492, que ya está incluido en el archivo que les he sugerido que se descarguen para que podamos estudiar, la prescripción es de 8 años. Imagínate, 2019 vence el 2020, digamos, ¿no? 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, en diciembre del 2027, prescriben tus impuestos de 2019. ¿Qué quiere decir? Vas a estar pendiente tú vas a creer que la administración tributaria se ha olvidado de vos, que nunca te va a fiscalizar, etcétera, pero resulta que el 2027 te va a llegar una notificación y te va a decir, señor contribuyente, usted no pagó los tributos que declaró para el periodo de 2019, para, no sé, diciembre de 2019, en noviembre de 2019, no pagó. Y como yo ya te estoy haciendo notar, yo fisco, la administración tributaria te está notificando, existe un incremento por sanción por omisión, que es del 100% del importe adeudado. Entonces, si vos le debías a la administración tributaria 100 bolivianos, esos 100 bolivianos fácilmente se van a volver 1000 bolivianos, 1500 bolivianos. Y como no le has pagado hasta que la administración tributaria te lo ha hecho notar, le vas a deber 3000 bolivianos. ¿Sí? Entonces, esas son las consecuencias. ¿Sí? Y ahora, para mal de nosotros, no para mal de nosotros, sino para que comencemos a reflexionar en que la administración tributaria no lo va a pasar por alto, todo ya está sistematizado, jóvenes. ¿Sí? Por ejemplo, si hoy día yo declaro mi impuesto, hoy día es 12 de abril del 2021, declaro el periodo marzo de 2021. Tengo hasta mañana, si mi NIT termina en dígito 3, tengo hasta mañana para pagar mi deuda tributaria, cuando el saldo es a favor del fisco. Pero resulta que no tengo plata para pagar, ¿no es verdad? Y automáticamente la administración tributaria sabe que no has pagado. No quiere decir que la administración tributaria no se ha dado cuenta. Como somos tantos contribuyentes, entonces ni cuenta se van a dar. Eso es mentira, porque todo está sistematizado y en la base de datos sale una alerta que dice, este contribuyente no ha pagado sus impuestos. Y la administración tributaria no te va a notificar automáticamente, no te lo va a hacer notar automáticamente, sino que la administración tributaria va a seguir un protocolo en el cual generalmente te notifican antes del vencimiento, antes de la prescripción. Pero esto ellos no lo hacen porque quieren cobrarte más. No, a ellos les conviene que hoy día les pagues, porque tal vez de aquí a 8 años ellos ya no van a ser, la administración tributaria. No, tú sabes que el gobierno cambia cada 5 años. A ellos les conviene que les pagues hoy, porque hoy día necesitan. Pero como son tantos contribuyentes, ellos están pendientes también de una planificación, ¿no? Ellos atienden una planificación, no es que se han olvidado. Y yo te aseguro que no lo están olvidando, sino que se están tomando el tiempo para poder hacértelo notar. Y como tú recordarás, hace pocos años atrás, 2018-19, ha venido un perdonazo. Bueno, le han dicho perdonazo, ¿no? La ley del perdonazo tributario le decían, ¿no es verdad? Entonces, con esto la administración tributaria como que ha dejado de lado ciertos periodos de fiscalización y entonces los presentes periodos son los que van a fiscalizar y entonces tú tienes que estar atento de esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con sus compañeros del segundo D estamos resolviendo la práctica número 1. Y para que ustedes no me digan que yo me he practicado la 2, entonces díganme, ¿cuál quieren resolver? Cualquiera vamos a resolver conmigo, los demás los vas a hacer tú solo. ¿Cuál quieren hacer conmigo?
de Timari de Dopingüe. Si no deciden ustedes, lo voy a decir. El 4. Ahí está entonces, uno de sus compañeros nos dice el 4. El 4, el 5. Sí, A ver, 4. decidan ustedes. A ver, le voy a nombrar hoy día a, no se lee bien su nombre, Alison Carmona. ¿Estás tú con conexión correcta? ¿Tienes micrófono? Sí, Lice. Ya, vos hoy día vas a ser la encargada de estar pendiente de lo que nos dice el WhatsApp. Si es que alguien quiere hacer una pregunta en el WhatsApp porque no está pudiendo ingresar o algo, en el Meet, si es que tenemos alguna pregunta en el chat de la reunión, o si tengo alguna interferencia y no sé, y tengo cortes de señal. ¿Estamos de acuerdo, Alison? Está bien, Lice. Listo, entonces, Alison, comenzamos con el trabajo. Me decían el 4, el 5. A ver, ustedes definan. Lice, en una consultita, ¿esta Dime. práctica viene con prórrogas? Todo, pues todo, conforme la norma. Entonces, me gustaría que hagamos con una prórroga, Lice. Ya, entonces hacemos la 4. ¿Les parece? Y si nos da el tiempo, hacemos la 5 también. Sí, yo quiero, la verdad, ir resolviendo con calma, cosa de que tú vayas entendiendo, vayas resolviendo en simultáneo conmigo. No es que vos ves lo que estoy haciendo en la pantalla y vas a copiar todo, ¿no es verdad? Sino tú tienes que hacer los cálculos y me dices, sí, me está saliendo como a vos. No, un ratito, eso no me sale igual que a vos. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides que el Excel es como una calculadora en cada celda. En cada celda yo puedo hacer cálculos. ¿No es verdad? Obviamente, si tú estás trabajando desde el celular y con tu calculadora, mejor vas a aprender más. Pero yo te tengo que tener paciencia. ¿Ya? Entonces vamos a resolver el ejercicio número 4. Se van a venir a la otra pestaña, jóvenes, y este es un formato únicamente que yo he propuesto. Obviamente es un formato sano que les estoy proponiendo para que ustedes comiencen a resolver sus ejercicios. De acá obviamente tienes solamente hasta 6 puntos. Tú puedes copiar, pegar y generar más puntos con la intención de que esto te sirva. ¿Sí? Copias, pegas y ahí te va a generar incluso con las fórmulas si tú quieres. Acá voy a comenzar entonces resolviendo el ejercicio número 6. ¿Sí? Desde aquí me voy a venir a resolver el ejercicio 6. Tú ya verás cómo lo vas a hacer. ¿Sí? Entonces comenzamos. ¿Estamos de acuerdo? No, el ejercicio 4, perdón. Entonces esto lo volveré. Acá nomás me vendré donde corresponde el 4, ahí voy a resolver el número 4. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que tomes en cuenta una cosa. En algún momento un estudiante me decía, pero profesor, yo tengo un NIT que termina en dígito par y es persona jurídica. Pero según lo que usted nos dice, todas las personas naturales terminan su NIT en dígito par y las personas jurídicas terminan en dígito impar. No, señores, no. Solamente para este ejercicio que estamos resolviendo en esta práctica número 2 y en la práctica número 3 que tiene similares características, para no hacerlo monótono y que toditos sean personas naturales o toditos sean personas jurídicas, estamos tomando en cuenta que el que termine en dígito par va a ser persona natural y el que termine en dígito impar va a ser persona jurídica. ¿Estamos de acuerdo con esto, jóvenes? Está bien, Lice. Sí. Sí, Lice. A ver, ¿con cuántas personas estamos trabajando? Con 37 personas. Necesito 37 ok o 37 no ok. Pero todos tienen que aprender sus micrófonos y como una serenata angelical responder. Así. Ok, mi bien, gente, Lice. muy bien. Así quiero Está que bien, todos, Lice. Gracias. toditos ustedes. Exactamente. Así, eso ya me parece más interesante. ¿Sí? Voy a habilitar la práctica número 1 porque aquí tenemos el resumen de la aplicación de las prórrogas, ¿no es verdad? Solamente para efectos de aplicación lo voy a tener ahí y vamos a analizar con ustedes esta práctica número 2. Además, les pido que por favor ustedes ya vayan abriendo su archivo que hace referencia a las UFBs y a los calendarios, más eso también necesitamos en este momento, ¿no es verdad? El Calendarios, UFBs. Dime. Alguien nos hacía un comentario. Ya. Entonces vamos a continuar, jóvenes. Tenemos entonces la siguiente situación. Tenemos un NIT que termina en dígito 1
Y el periodo que estamos declarando es junio del 2020, ¿no? Junio del 2020. Primero, si nuestro NID termina en dígito 1, ¿qué persona es? ¿Natural o jurídica? Jurídica. Jurídica, dice. Persona jurídica. Muy bien, Jurídica. persona jurídica. NIT terminado en dígito 1, periodo junio de 2020. NIT terminado en dígito 1, acá pónganle formato por favor, periodo junio del 2020. ¿No? No es así el formato, ¿no? Como hemos dicho que va a ser el formato, vamos a corregir, vamos a decir que va a ser 2 dígitos para mes y 4 dígitos para año. Ahí está. Así es, bueno, incluso esto también podríamos nosotros ponerle una barra acá, ¿no? Podríamos acá, en lugar del guión, poner una barra divisora y ahí tenemos entonces periodo junio del 2020. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos entonces a determinar la fecha de vencimiento. ¿Cuándo va a ser la fecha de vencimiento? Entonces, si nuestro NID termina en dígito 1, tenemos hasta el 14 del siguiente mes. Pero en la gestión 2020 hemos tenido una particularidad por tema de la pandemia. Entonces, junio del 2020, me voy a venir al análisis que tengo acá, junio de 2020. Ah, no, para junio no ha afectado, ¿no es verdad? No tenemos la afectación sobre la prórroga para junio de 2020. Los periodos que van a ser afectados son febrero, marzo, abril y mayo. Junio vence en julio, no pasa nada. Entonces tenemos hasta el 14 de julio. Verificamos nuestro calendario, verificamos el calendario, tenemos el 14 de julio. Día hábil, tranquilamente podemos declarar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Entonces nuestro vencimiento es el 14 de julio del 2020. ¿Estamos de acuerdo? Lice. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿No te escuchó? Sí, Lice. Está bien, Lice. Ah, ya, muy bien. Entonces te he escuchado incompleto. Ahí está entonces, 14 de julio del 2020, la fecha de presentación. Ahora nos vamos a ir a determinar la fecha de vencimiento, 14 de julio del 2020. Vamos a la fecha de presentación. En la propuesta yo te estoy diciendo que estamos presentando el 15 de julio del 2020. Entonces la presentación va a ser el 15 de julio del 2020. ¿Sí? 15 de julio del 2020. Ahora, nosotros vamos a calcular ya deuda tributaria, ¿no es verdad? A ver, verificamos. Si nuestro vencimiento es el 14 de julio y estamos presentando el 15, ya tenemos mora, ¿no? Ya tenemos mora. Vamos entonces a determinar esta primera mora, ¿les parece? Entonces tenemos el 15 de julio. 15 de julio, ¿qué día cae? Día hábil también, ¿no es verdad? No pasa nada. Día hábil no pasa absolutamente nada. Vámonos entonces a lo siguiente. Tenemos una fecha de pago del 23 de noviembre. Entonces, 23 de noviembre. 23 de noviembre del 2020 va a ser mi fecha de pago en todo caso, mi fecha de pago. Verifico el 23 de junio del 2020. 23 de junio, 23 de noviembre, es día hábil, no pasa nada, ¿no es verdad? Estamos bien. 23 de noviembre del 2020 no pasa nada, no tenemos prórroga, no tenemos feriado, no tenemos día no hábil, entonces el 23 de noviembre tranquilamente nosotros podemos cubrir con la deuda tributaria. ¿Sí? Ahora, vamos con el análisis de los casos prácticos. ¿Sí? Acá en el Classroom les he compartido, además de la práctica, espero que hayan sido curiosos y hayan buscado lo que les he compartido. Les voy a mostrar de todos modos, fíjense. Acá les he compartido lo siguiente. Vámonos al segundo D. Vámonos al material, al trabajo en clase. Fíjense, en la práctica número 2 que tenemos de la deuda tributaria, les he compartido.
la práctica que ustedes en este momento tienen y 3 resoluciones, bueno, en realidad 2 resoluciones normativas, una con su anexo, ¿sí? La resolución 33 de 2016 nos habla de los deberes formales y qué sucede con el incumplimiento de estos deberes formales. Y la resolución 25 del 2010 nos habla del procedimiento de redondeo. Vamos a visitar estas 2 resoluciones y vamos a tener la siguiente situación. ¿Sí? Vengo entonces a la resolución de 2010, la resolución 25 del 2010. Fíjense, lo voy a hacer un poco más amplio para, no, más bien está bien ahí. Acá, ¿qué nos dice? Miren, toda esta parte del considerando es importante que ustedes lo revisen, pero lo importante viene por acá cuando tenemos bueno, el artículo 1 nos dice que la presente resolución de directorio tiene por objeto determinar el número de decimales que deben ser considerados para el cálculo de la deuda tributaria. Los formularios de la administración tributaria, vamos a revisar esto también. Los formularios que utilizamos para cumplir nuestras obligaciones, por ejemplo, el formulario 200 versión 3, ¿qué nos dice? Fíjense, vamos a hacerlo esto más amplio y vamos a buscar esta parte que dice importe. Miren, ¿qué dice acá? Importe en bolivianos y sin centavos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el cumplimiento del sin centavos, la Administración Tributaria publica esta resolución normativa y lo pone en vigencia para ser aplicado para la determinación de la deuda tributaria y para las boletas de pago. Eso es lo que nos dice acá, ¿no es verdad? Los importes obtenidos en formularios y boletas de pago deben ser presentados sin centavos. Para tal efecto se redondeará al número entero superior cuando el decimal sea igual o superior a 0.5 o al número entero inferior cuando el decimal sea igual o inferior a 0.49. ¿Sí? Entonces, lo que acá nos quiere decir es que vamos a redondear, pero siempre tomando en cuenta que si el dígito inmediato siguiente del punto decimal es 5, se redondea al número inmediato superior. Pero cuando tenemos un número menor a 5, aunque sea 0.49, el número se mantiene, ¿no? O sea, vamos a utilizar ejemplos acá, tal cual lo hacía hace poco con sus compañeros. O sea, acá quiero que hablemos de equivalencias. Acá parece que lo hacía con sus compañeros. Acá está. Esto lo voy a eliminar. Fíjense, me estoy dando acá varios ejemplos, ¿no? 15.49, 23.52, 32.68, 42.28 y 65.82. Estos datos, yo lo que necesito es que ustedes me ayuden a determinar su equivalencia. Este es el símbolo matemático de la equivalencia, ¿no es verdad? Entonces, quiero que me digas, 15.49, sin centavos, por el procedimiento de redondeo que nos dice la reglamentación del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿a cuánto equivale? A 15 A dice. 15. 15 únicamente, 15 nada más, ¿no es verdad? 23.52. A 24. 24. Muy bien, 24. 32.68. A 33. 33, muy bien. 42.28. 42. 42. Y 65.82. 66. 66. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el procedimiento de redondeo que tenemos que aplicar cuando estemos realizando la determinación de un importe dentro el formulario, dentro los instrumentos que nos da la administración tributaria para cumplir con las obligaciones, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que vamos a utilizar. ¿Ya? Y otra situación que quería revisar con ustedes es también precisamente lo que nos dice la reglamentación. A ver, fíjense, a ver de dónde estamos.
el otro archivo que también les he compartido y que va a ser importante que ustedes vayan también descargando y revisando. No se olviden que estas resoluciones están en la página de la Administración Tributaria. ¿Sí? Si tú gustas, puedes visitar la página de la Administración Tributaria y comenzar a estudiar también en simultáneo con nosotros. Fíjense, esta es la reglamentación, la resolución 33 de 2016 nos habla de la clasificación de sanciones por incumplimiento a deberes formales. Y tiene un anexo, el anexo de la resolución 33, fíjense, este es el anexo de la resolución 33, y en acá nos dice, este es el incumplimiento y esta es la sanción para personas naturales y la sanción para personas jurídicas. Y precisamente acá en el punto número 2, tenemos una obligación formal relativa a las obligaciones que vamos a resolver con ustedes. No presentar declaraciones juradas originales en el plazo establecido en la norma. Para personas naturales, empresas unipersonales y sucesiones indivisas, la multa son 50 UFBs. Para personas jurídicas, la sanción es 100 UFBs. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta conmigo en estos ejercicios. Vamos a aplicar lo que nos dice la norma a la solución de los casos prácticos. Ahora, cuando nosotros estamos revisando el tema de declaraciones juradas, acá la norma nos habla de declaraciones juradas originales, ¿no es verdad? ¿Qué puede ser entonces? ¿Que el otro no es original, que es fotocopia o que es no original? Resulta que la Administración Tributaria pone para disponibilidad del contribuyente declaraciones juradas denominadas originales como aquella declaración, la primera declaración que ha presentado el contribuyente para un periodo, para un impuesto o para un tributo, para un impuesto en todo caso. ¿Sí? Entonces, cuando el contribuyente presenta este formulario, se denomina declaración jurada original. Es el primer formulario que está presentando. Y cuando el contribuyente se da cuenta que ha cometido algún error, alguna omisión dentro de la declaración jurada, puede corregir a través de una declaración jurada rectificatoria. Las condiciones y procedimientos lo vamos a revisar conmigo, ¿sí? Pero estas declaraciones tienen este denominativo solamente para fines de reglamentación y de aplicación, ¿sí? Nuevamente, no quiere decir que sea una declaración que no exista, no sé, que no sea original. Le voy a silenciar a Nancy, por favor, porque tiene una interferencia que un poquito como que me está llamando un poquito la atención. Ahora, dentro de los formularios, esto también lo vamos a revisar más adelante, vamos a tener formularios versión 2 y vamos a tener formularios versión 3. Ahora hemos alcanzado también algún formulario en versión 4, como el caso del formulario 608, que es la declaración del RCIVA para los dependientes. Sí, tenemos la versión 4, pero quiero que diferenciemos entre la versión 2 y la versión 3. ¿Sí? La versión 2 nos dice que tú vas a declarar y el día que declares tienes que pagar, sea dentro o fuera del plazo. Si declaras un formulario versión 2, el día que declaras, ese día tienes para pagar hasta las 23:59 horas del día. Al día siguiente, a las 00 horas del día siguiente, ya ese formulario está declarado en la plataforma del Servicio de Impuestos, no en la plataforma, en el sistema del Servicio de Impuestos Nacionales está declarado con pago cero. Al día siguiente ya no puedes presentar o pagar más bien con esa declaración jurada original. Tienes que elaborar una declaración rectificatoria para corregir, pero como no corresponde corregir, no vamos a corregir nada, solamente que has declarado y no has pagado. Para eso se pone en vigencia un formulario que se denomina boleta de pago, ¿sí? Este es el formulario que tenemos a disposición para poder cumplir con obligaciones de pago. Fíjense acá que nos dice
llene para el llenado de este formulario, llene el instructivo y utilice letra imprenta y legible. Obviamente, ustedes tienen que saber que estos formularios versión impresa ya no están a disposición o ya no se están utilizando para la declaración de impuestos. Solamente se utiliza este formulario para que la administración tributaria te lo llene y te diga, anda, este formulario, anda a declararlo en el internet, porque nosotros solamente te podemos ayudar hasta ahí, no somos tus secretarios para estártelo declarando, básicamente eso es lo que sucede, ¿no es verdad? Entonces, este es el formulario que se utiliza para pagar importes en efectivo, ¿sí? La boleta de pago 1000 es el formulario que se utiliza para realizar pagos en efectivo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú presentas tu declaración jurada y no pagas oportunamente, no corresponde una rectificatoria, porque es rectificatoria implica que has declarado con errores. Y en este caso no hay ningún error, solamente que no has pagado. Esa sería la situación de ese formulario. No es un error. Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta cuando estemos nosotros revisando estos casos prácticos. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, licenciado. Vamos entonces a la solución del caso práctico. Fíjense, ahora vamos a tener ya tenemos entonces los elementos. Acá lo que vamos a comenzar a hacer es resolver el caso práctico para el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Entonces tenemos acá, fíjense, el punto número 4, lo voy a marcar con amarillo para que sepan que ese es el que estamos resolviendo. La primera columna nos dice importe de ventas facturadas. Entonces declaramos las ventas 440,000 bolivianos. Declaramos entonces acá ventas facturadas 440,000 bolivianos. Ahí está, entonces fíjense, dentro de esta columna te sugiero por favor que no metas fórmulas, que registres manualmente en lo más posible. ¿Sí? Fíjate bien que yo estoy registrando acá 4,400, no estoy copiando, pegando. Cuidado que cuando estén copiando y pegando, se esté copiando la fórmula y la información que estés declarando sea errónea. Manejaremos bien nuestro Excel, manejaremos bien nuestras calculadoras, jóvenes. ¿Ya? Fíjense que acá el formulario ya me lo está determinando el 13%. De los 440,000, el 13% había sido 57,200. Acá tampoco corresponde un redondeo, ¿no? El procedimiento de redondeo tampoco no aplicaría acá. Entonces ponemos acá 57,200 y ese es el débito fiscal del periodo. Seguimos. Compras. Tenemos compras 98,872,22. ¿A cuánto equivale esto sin centavos? 98,872. ¿No ve? Entonces copiamos. Bueno, yo lo voy a copiar y pegar porque para no estar causando sobresaltos. Pero dentro, fíjense qué es lo que estoy haciendo. Pero si vos copias, pegas. ¿Por qué no nos dejas hacer lo mismo? Fíjense lo que estoy haciendo. Me sitúo en la celda, le doy clic con el botón derecho y le doy solamente pegar valores para que me pegue solamente el dato, no me pegue la fórmula. Fíjate bien, yo voy a entrar dentro de la celda, el dato está transcrito, ¿o no? Sí, está transcrito, no está copiado, pegado, no estoy copiando fórmulas. Ahora, voy a eliminar los decimales desde aquí, no lo voy a dejar con decimales, lo elimino, le doy enter y ahí tengo los 98,872. Se determina el 13%, en este caso el 13% de las compras facturadas va a ser crédito fiscal IVA. Entonces acá voy a tener 12,853. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Está bien. Ahora, díganme, cuando nosotros estamos declarando las ventas, nosotros ventas declaramos débito fiscal. Ese débito fiscal es un pasivo. Y este pasivo lo tenemos que pagar, el pasivo lo tenemos que cubrir. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, las compras nos generan un crédito fiscal. Ese crédito fiscal es un activo exigible. Quiere decir que es un derecho que tenemos como empresa. Por lo tanto, es un saldo a favor del contribuyente.
Entonces, tenemos que determinar bajo estas circunstancias si tenemos saldo a favor del fisco o tenemos saldo a favor del contribuyente. Entonces, tenemos que verificar cuál es mayor, el débito fiscal o el crédito fiscal. El débito. El débito fiscal. Por lo tanto, siempre ustedes se van a fijar y van a decir o es saldo a favor del fisco o es saldo a favor del contribuyente. No podemos tener los dos. O es fisco o es contribuyente. En este caso, como el débito fiscal es mayor, no es a favor del contribuyente. Y en la celda del fisco determinamos la diferencia. Débito fiscal menos crédito fiscal. Si el crédito fiscal fuese mayor, entonces vamos a tener 0 a favor del fisco y la diferencia la vamos a tener en el saldo a favor del contribuyente. Pero al revés vamos a tener crédito fiscal menos débito fiscal. ¿Por qué? Porque el crédito fiscal sería mayor. En este caso no, las ventas son, perdón, el débito fiscal es mayor. ¿Sí? Ahora pasamos a determinar acá la deuda tributaria. ¿Sí? La deuda tributaria. Pregunta, ¿cuánto le debo al fisco por concepto de impuestos para este caso? 44.347. 44.347. ¿No? 44.347. Tengo que determinar con ustedes lo que es el mantenimiento de valor, el interés por mora y la multa por incumplimiento a deberes formales, que como a sus compañeros les he mostrado, y parece que lo he compartido, a ver, les voy a mostrar. Parece que sí, parece que no, lo voy a verificar, pero con ustedes, sí, parece que no lo he compartido ni a ustedes ni a sus compañeros. Ya tenemos que revisar primero con ustedes un cuadrito que yo le he denominado, que es una cartilla de fórmulas que vamos a revisar con ustedes en la siguiente clase, ¿no? O sea, nos vamos a quedar pendientes hasta aquí, porque ya seguramente ustedes tienen que ir a su otra reunión. Preguntas, por favor, hasta aquí, preguntas para poder cerrar con la con la grabación. ¿Preguntas? Hasta aquí creo que está claro, Lice. ¿Perdón? Hasta aquí creo que está claro, Lice.